Claro, lo que pasa es que, bueno, no tengo las pruebas para decir puntualmente esto es corrupto, esto le compete a las organizaciones autorizadas en investigar eso, pero hay que entender, pues como lo dijo Lord Acton, ¿no? El poder corrompe. Y la FIFA claramente al manejar todos estos dineros, todas estas cosas, al manejar entes políticos como lo son los estados, ¿sí? O los mismos clubes, hemos visto que también tienen un trasfondo político, tal vez no necesariamente de alcance internacional, pero sí efectivamente el fútbol transmite todas estas pugnas políticas que existen alrededor del mundo. O sea, recordemos que en una época el Real Madrid era el equipo de Franco, mientras que el Barcelona se consolidó a sí mismo como el equipo antifranquista y todavía es algo que perdura, o los equipos con carácter religioso como los del clásico en Glasgow, ¿no? El Celtic es católico, los Rangers son protestantes, ergo, entonces todo el tener a la mano el manejo de todo ese poder, ¿sí? Y si quieren hablar de un poder más tangible, pues todo el dinero que puede mover el fútbol de asociación hoy en día claramente esperar que estos sean santos y que no obren de una manera tal vez no muy transparente, diría yo que es bastante iluso. Además hay que tener en cuenta, ¿no?, las presiones, algo que los estados buscan imponerse de cualquier modo, ¿sí?, demostrarse, no necesariamente en términos militares. Además ahora, si lo llevamos a un nivel de política mundial, hay que ver pues que una organización como la FIFA va a tener intereses políticos, quizás no como los de un Estado, y quizás no de transmitir X, Y, Z tipo de ideología y de campaña mundial, pero normalmente este tipo de organizaciones lo que buscan es cierta autonomía, ellos mantenerse en juego y todo eso, y que ningún Estado influencie. Pero asimismo los Estados van a intentar utilizar esas organizaciones como herramienta para transmitir su poder. Entonces es como este tire y afloje. Entonces obviamente ahí entra mucho lo que acá en Colombia llamamos vulgarmente el CBY. Listo, ¿cómo voy yo? Yo le ayudo a usted a proyectarse como Estado. ¿Qué gano yo ahí? Que incluso si digamos que en términos legales pues no está del todo mal, ¿sí?, digamos dentro de ciertos legales. Lo que pasa es que eso obviamente ya después llevaría a ciertas transacciones oscuras, es decir, la FIFA no se crea para que sea pobre, ¿sí?, o para que no tenga algún impacto, sobre todo a nivel deportivo, y si está moviendo tanto dinero, pues es de esperarse que este tipo de cosas sucedan. Además, fíjense que es divertidísimo, o yo lo encuentro tremendamente hilarante, que es Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y que ellos en su idea de excepcionalidad incluso dicen que el fútbol de asociación no se debería jugar en Estados Unidos porque ellos son un estado distinto a los demás. Allá deben jugar fútbol americano o béisbol o otra cosa, pero no fútbol de asociación. Es precisamente el estado que lleva a cabo estas investigaciones y que destapa todas estas ollas de grillos. O sea, no es del todo infundado el que Putin diga que Estados Unidos estaba haciendo esto para socavarlos, para restarle poderío a Rusia. Es muy probable que Putin tenga razón, que allá no es solo por el hecho de que sí, la transparencia, la legalidad, sino que este es un juego político, y en los juegos políticos pues tenemos este tipo de acciones en donde uno le da un codazo al otro y trata de mantenerlo abajo o bajarlo más, y el otro va a querer obviamente surgir. Entonces fíjense que acá tenemos todas esas lógicas, ¿sí?, entre una los intereses de los estados como tal, y la otra los intereses de agentes privados como lo es la FIFA, o de agentes que digo yo más que privados, no estatales, ¿sí? La FIFA no es un ente gubernamental, pero sin embargo va a querer tener juego, ¿sí?, y entonces obviamente su capacidad no radica en un poderío militar o en un poderío económico como tal, sino en su capacidad de colaborar o no con los estados. Entonces precisamente usted quiere soft power, yo se lo puedo dar, pero ¿cómo vamos ahí? Entonces, Alejandro, yo no diría que más poderosa, es decir, yo no creería que la FIFA es más poderosa que la ONU. Quizás es que vemos es una distinta capacidad de influencia en la FIFA, ¿sí? Yo no creo, porque finalmente lo que decíamos, la ONU sí tiene cierta capacidad de movilizar fuerza armada, así no sea una propia, pero sí hay estados que en las misiones de paz, los cascos azules, tenemos demostraciones de un poder más tangible.
¿Qué tan efectivo, qué no tan efectivo? Bueno, eso es una discusión que no nos compete a esta entrevista, porque esto daría pues también para hablar bastante. La FIFA más bien es que es más visible y es más, es más visible pues con todos estos escándalos de corrupción. Además, pues tenemos que ver que el tema del fútbol alcanza unas connotaciones quizás hasta religiosas en algunos casos. O sea, nomás es ver que un partido eliminatoria el día de ayer paraliza a todo un país, cierran todas las oficinas estatales, casi que por fuerza mayor uno termina cancelando clase o cancelando lo que tenga que hacer porque hay partido de fútbol. Entonces, claro, al llevar esas pasiones, al llevar, ¿sí?, al manejar todo este tipo de influencia cultural, pues claro, la FIFA se ve como un monstruo poderosísimo. Entonces, quizás también por eso, conectándolo con la respuesta anterior, es que Estados Unidos le está poniendo como su tate quieto, como decirle, bueno, hasta aquí les llega su fiestica porque aquí ya intervine yo, que soy el más poderoso. Entonces, eso es más o menos como el juego que se da. Claro, y además que eso tiene un límite, o sea, es decir, ¿qué capacidad de poder? Bueno, Estados Unidos no va a poder cerrar la FIFA, ahí sí se va a echar a todo el mundo en contra, ¿no? Y es muy probable que las sedes de los mundiales sigan siendo inamovibles. Además, pues por términos prácticos, ya hablamos de la infraestructura. Hoy en día, leía yo, pues preparándome para esta entrevista, que quizás, si se cancela 2018 en Rusia, quizás el único estado que estaría dispuesto es Alemania, y sería repetir el mundial de hace unos años, en 2006. Entonces, finalmente eso, como todo juego político, no es tan unilateral como la prensa lo vende. Siempre hay un espacio en donde tiene que decir, ojo, no nos podemos exceder en esta intervención, entonces no van a cerrar. Por eso digamos que la FIFA va a lograr sobrevivir a todo este escándalo y va a seguir, porque es que es muchas las pasiones y además de esas pasiones que traen dinero. Hay gente que prefiere ir al partido que comer bien o que tener una buena casa, qué sé yo, lo vemos. Incluso aquí en Bogotá, pues calculen y multipliquen esto a nivel global. Entonces, es por eso, pero más poderosa que la ONU, no. Definitivamente, no, más visible quizás, pero no más poderosa.